A veces, cuando recordamos nosotros la vida cotidiana y sobre todo la vida familiar, el entorno familiar, padres e hijos, nos preguntamos sobre aquellas costumbres que van quedando de lado. Algún momento conversaba con algunos conocidos y a manera de broma decíamos, ¿qué somos realmente los peruanos? ¿Cuentistas o cuenteros? ¿No? Y esto justamente surge a raíz de que recordamos que en las familias tradicionales, siempre existía pues la característica, el hábito de la sobremesa, ¿no? Después de las comidas diarias en familia y sobre todo los domingos, que compartíamos padres e hijos, siempre conversábamos, dialogábamos, donde el papá siempre tenía primero la voz que llevaba a cabo la conversación diaria, y donde siempre pues nuestro viejito empezaba diciendo en mis tiempos, y hacía alusión a aquellas anécdotas que él había vivido pues en su trayectoria de vida, ¿no? En su experiencia de vida, y que nos servía no solamente para entretenernos, no solamente para arrancar algunas sonrisas familiares, sino para unirnos como familia y también como ejemplo, como modelo, como forma de poder concebir y entender la vida, dada la experiencia de nuestros padres, ¿no? Y a partir de ello entrábamos pues en un diálogo y a veces decíamos nosotros curiosamente, mi viejito es un cuentero, ¿no? ¿No? Porque caía pues en el cuento siempre de contarnos parte de su vida, parte de su historia, pero eso era parte de la vida diaria, ¿no? Y estábamos acostumbrados, habituados a ese tipo de situaciones, que hoy poco se ven, ¿no? Por eso yo decía, los peruanos hemos pasado de ser cuenteros a ser cuentistas, ¿no? Y me refiero a ser cuentista porque hoy ese diálogo que antes era parte de la sobremesa y que tenía que ver con la experiencia cotidiana, la experiencia diaria, la experiencia de vida de las personas integrantes del entorno familiar, hoy ese diálogo se ha trasladado a las redes sociales, ¿no? Donde básicamente el diálogo ya no es pues, de padres a hijos, sino ese diálogo es entre pares, entre amigos, de la misma generación. Y donde muchas veces ya no recordamos experiencias del pasado, sino básicamente hasta inventamos historias para, para hacernos pasar como que no somos pues el más quedado del grupo, ¿no? Y entonces a eso yo justamente le denomino pues los cuentistas, ¿no? En el sentido de que ya hemos trastocado, hemos transformado la realidad para no poder, o para poder imponer una imagen que muchas veces no es lo que nos caracteriza a nosotros directamente, ¿no? ¿Cómo hemos perdido ese tipo de situaciones? ¿Cómo hemos pasado nosotros de un diálogo familiar en el que recordábamos hechos del pasado, ¿no? En el diálogo cara a cara, donde las sonrisas, donde la manera directa de decir las cosas, donde esa experiencia enriquecedora de compartir este diálogo con nuestros hermanos, con nuestros padres, en fin, y hemos pasado pues a las redes sociales donde transmitimos incluso una información deformada, ¿no? Y cuentista porque, bueno, pues ya la hemos deformado tanto que incluso ya de nosotros mismos nos creemos el cuento que transmitimos, ¿no? Y esto se va convirtiendo en lo habitual, ¿no? Se va convirtiendo en parte ya de la existencia del ser humano, ¿no? Y hemos perdido la otra contraparte que era justamente aquello que formaba parte de nuestra tradición cultural, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿qué somos los peruanos? ¿Cuentistas o cuenteros? ¿Tú dónde te ubicas? ¿Crees que todavía mantienes esa tradición de conversar en casa, en la sobremesa, compartiendo experiencias vividas? ¿O te has convertido en aquel que utiliza las redes para inventar historias que muchas veces ni tú mismo te lo crees? ¿Eh?